Buenos días con todos. Bien, el tema de hoy día corresponde a los géneros literarios, que es una secuencia de la práctica de lo que ya hemos visto en el primer bimestre. Bien, en la separata presente tenemos la práctica del conocimiento que tenemos sobre los géneros literarios, clásicos más que todo, porque los géneros literarios que se han versado corresponden al género épico, lírico y dramático. Y actualizado eso en el género contemporáneo, el género épico, se traduce como género narrativo y el género lírico como poesía. Entonces, dentro de ese campo, en el género narrativo abarcan otros géneros como es la oratoria, la historia, tenemos eh, el ensayo. Entonces, vamos a retomar algunos aspectos de los géneros literarios con estos textos básicamente que se formulan en las preguntas. Entonces, tenemos tres grandes géneros: el épico, el lírico y el narrativo, el dramático. El género épico proviene de la palabra eipos o epos, de la palabra griega que significa narrar. Bien, entonces, en el uno tenemos: reconoce y escribe las especies y géneros literarios correspondientes. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Benedetti, Mario Benedetti, hagamos un tanto. Pasando el muro, los troyanos por diversas partes matan a los aqueos. Cuando Poseidón, conmovido por la calamidad en su interior por Zeus, se acerca a los que defendían las naves, oculto bajo la forma humana, para animar a los que detenían. Exhorta primero a los dos, Ajax, y después a los demás capitanes. La Ilíada. Entonces, el primer ejemplo corresponde a unos versos. Si son versos, corresponde a la poesía. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, especie y género. Entonces, y acá en el segundo es una narración que corresponde a un género y a una especie. ¿Bien? Y el tercero, por ejemplo, en el relato dice: Ollantay, dime, ¿viste a Cusicuyo? Buenos días. Buenos días. ¿Entraste en su palacio? Piquichaki. Dios no permita que me acerque allá. La ira del Inca es implacable y no me arriesgo a provocarla. Bien, pausa. ¿Cómo es que no la temes tú, Ollantay? El amor no teme a nadie ni a nada. Pausa. Nunca dejaré de amar a esa criatura. Bien lo sabes, el corazón me lleva hacia ella. Anónimo Ollantay. Entonces, en cada ejemplo consiste en precisar la respuesta específica. Bien, entonces, tenemos acá, estos versos no pertenecen directamente al género lírico, pero es poesía, provienen más bien del género lírico. En el tiempo clásico, ¿no? Básicamente el género lírico, pues, es la poesía. Hoy en día el género lírico se conoce como en el campo de la poesía, básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que ver es de que realmente identificamos. Acá en el segundo texto de la Ilíada sí es clásico. ¿Por qué? Porque esos textos, tal como se presenta ahí, se están manifestando en las obras literarias de lo que se menciona la Ilíada. ¿Qué es la Ilíada? La Ilíada es el poema épico por excelencia compuesto por el poeta Homero hacia siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Entonces ahí sí se presenta básicamente lo que son los, las características o particularidades de lo que es un poema épico. Bien, entonces, anotamos en el primero. En el primero, sobre compañera, usted sabe que puede contar conmigo no hasta 2 o 10, sino contar conmigo. Entonces, en género, lírico pone, ahí en género ponemos lírico, porque pertenece al género lírico. Especie, ¿no? Poesía, poesía urbana, poesía urbana.
En el segundo ejemplo, donde está en el recuadro ovalado, la Ilíada. Género épico. Anotamos ahí, anotan género épico. En especie ponen epopeya, 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 epopeya. Bien. Y en el tercer espacio es el género dramático, dramático. En especie anotamos drama. Explico aquí, el género dramático tiene 3 especies, no solo 3 entre los principales, hay otras especies más. Entre las 3 especies del género lírico tenemos tragedia, comedia y drama. En este caso, este fragmento pertenece a un drama, literatura peruana, El Ollantay, de condición anónima. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pasemos al 2. No, profe. Relaciona con líneas el género literario con su respectiva definición. Género lírico, género épico, género dramático. Esas denominaciones son los 3 grandes géneros del mundo antiguo. ¿Quién lo diseñó la teoría del género lírico, épico y dramático? Es el filósofo intelectual, el filósofo Aristóteles en Grecia, en el mundo clásico. Él, cuando compuso sus tratados de lingüística y literatura, ya lo había clasificado de esa manera, estos nombres de lírico, épico y dramático. Bien, eso obedece a la clasificación de Aristóteles, el filósofo Aristóteles, que no solamente fue filósofo, fue historiador, fue investigador nato en el campo de las ciencias naturales, la botánica, la zoología, ¿no? Y más conocido en el campo de la filosofía y también sus conocimientos en literatura como en lingüística sobre lenguas y la lengua inclusive de los animales. ¿Bien? El género lírico, acá. Se presenta en una sala teatral. Las acciones se hacen viables a través de los diálogos y movimientos de los personajes. Entonces, ese es el género dramático. De acá del género dramático le jalamos una flechita aquí. El concepto del género dramático es la parte resaltada que estoy desarrollando. El segundo enunciado, predomina una voz poética que expresa los pensamientos y emociones del poeta. Ese es del género lírico. El género lírico, una flechita A, predomina una voz poética que expresa los pensamientos y emociones del poeta. Bien, ahora, en género épico, conjunto de obras donde se narran hechos heroicos pasados que han definido el destino de una civilización. Una flechita del género épico a este enunciado, a este concepto. Bien, respondió la pregunta 2. La pregunta 2 solamente era señalar con flechas cada género cuál es su concepto, al lado derecho. Bien, 3. Identifica y escribe el nombre de quien reflexionó acerca de lo que es literatura por primera vez. Empieza con la letra en negrita y continúa con movimientos en forma. ¿Ven? Entonces había dicho en un primer momento de que el quien dio la teoría sobre el género épico, lírico, dramático se llama Aristóteles. Entonces aquí vamos a ubicar con flechitas subrayando el nombre de Aristóteles. Aquí tenemos ya la A. Aristóteles. Ese recorrido debe tener su flecha. Estamos recordando al filósofo Aristóteles. Bien, ya. Entonces, él dio la teoría. Diríamos que él fue el primer lingüista que habló sobre la lingüística, inclusive habló sobre el lenguaje de los animales en sus tratados. Bien, entonces aquí ponemos Aristóteles, el filósofo Aristóteles, en su tratado sobre literatura. Aristóteles. 4. Investiga y subraya en género literario, se caracteriza por la objetividad según la cual el autor crea la ilusión de impersonalidad al recurrir normalmente
a la tercera persona. Bien, tercera persona. Entonces, esta teoría, a ver, investiga y subraya en género literario. Se caracteriza por lo que la objetividad según el cual el autor crea la ilusión de impersonalidad al recurrir normalmente a la tercera persona. Entonces, ¿eso corresponde a qué género? Género épico, lírico, narrativo. Entonces, en ese caso lo que vemos es, lo que estamos viendo es en el género ensayístico. Dicho en otras palabras, ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un género literario contemporáneo, no es clásico. En la época de Aristóteles no había este género del ensayo. Al ensayo se le dice ensayística. El ensayo ya es un género que surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Qué es el ensayo? El ensayo narra un tema o asunto con un lenguaje muy bello, con un lenguaje de enseñar, de didáctica. Tiene de literatura, tiene de ciencia y su lenguaje es muy bello. Ese es el género ensayístico. ¿Bien? Entonces, como su teoría lo indica, en tercera persona, a la tercera persona, en tercera persona, estos ensayos surgen sobre otras obras literarias. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribe su ensayo, Un pez sobre el agua. No es una novela, sino es un ensayo. ¿Bien? Entonces el ensayo es un género literario contemporáneo que tiene de literatura, de didáctica, de un manejo lingüístico y de un conocimiento sobre ciencia. ¿Bien? Pasemos a la pregunta 5. Identifica y completa el cuadro con dos obras literarias que pertenezcan a cada género. Bien, en el género épico vamos a anotar, si el espacio no les alcanza, pueden utilizar otro espacio, pero precisan el número 5. En el género épico vamos a anotar otras obras, por ejemplo, La Cristiada de Diego de Ojeda. Viene de Cristo, La Cristiada. Otro género épico, por ejemplo, esas obras son más hispanoamericanas, ya, pero no escritas en el mundo clásico, sino en el mundo ya del siglo XV, XVI, XVII. Ahora retomemos otra, por ejemplo, eh, Jerusalén conquistada. Jerusalén conquistada. Otra, vamos a anotar ahí, por ejemplo, de nuestra literatura, una obra del género épico, Lima fundada. Lima fundada es un poema épico que tiene miles de versos, es el poema épico más extenso de Sudamérica, escrito por Pedro Peralta Barnuevo. ¿Quién fue Pedro Peralta Barnuevo? Pedro Peralta escribe Lima fundada, que se inicia desde la llegada de los españoles, entonces en especie de versos con un lenguaje muy bello. Pedro Peralta Barnuevo fue 3 veces rector de la Universidad de San Marcos durante la época de la colonia y compuso esta famosa obra épica. Bien, diríamos que Pedro Peralta Barnuevo ha sido una eminencia. Se le denominó el doctor Océano por su gran inteligencia. Época de la colonial en nuestras letras. En el género lírico, anotemos un autor que pertenezca a este, por ejemplo, anotamos Los Heraldos Negros o los Poemas Humanos. Los Heraldos Negros, los Poemas Humanos. La Canción de los Colores, de un poeta peruano. Bien. Género narrativo. 2 títulos. El mundo es ancho y ajeno. De Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno. De José María Arguer, Los ríos profundos. Los ríos profundos, en género narrativo. En género dramático, anotamos
La vida es sueño de Calderón de la Barca. La vida es sueño de Calderón de la Barca. Otra obra del género dramático presentamos Romeo y Julieta de William Shakespeare. Romeo y Julieta, William Shakespeare. William Shakespeare. En el ensayístico, en el género ensayístico tenemos, a ver, muchas obras. Vamos a anotar 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Escrita por el literato José Carlos Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y agregamos Un pez en el agua, de Mario Vargas Llosa. Un pez en el agua. Este ejercicio 6 sí es breve. A ver, unos minutos para que lo estructuren en este pupiletras. Breve, hasta que verifique la asistencia, por favor. Verifico la asistencia. Desarrollar. Profe, está que me falla el internet. ¿Me Ah, ya. escucha? Ya no No lo tienes. escucho, ya usted no lo escucha muy bien y se le entrecorta, es mi internet. Ya, no hay problema. Ya está comprendido eso. Un momentito, ¿ya? Por favor. Bien. Díaz, ¿me escucha claramente? Díaz. Díaz. Profe. ¿Me escucha, no? Padilla. Mm, ¿Se sí, lo escucha escucho, claro? profesor. Sí. Ya, muy bien. Ya. Entonces ahora sí proseguimos. Terminó Díaz, el pupiletras. Mira. Alarco ya tiene identificado las palabras en pupiletras o en el crucigrama. Hace, profesor. Ya, muy bien. Está claro, ¿no? Entonces es ya muy sencillo ya para poder reconocer la palabra estructura, literatura, lírico y épico. ¿Qué se propone con este ejercicio? Con este ejercicio se propone más que todo el trabajo rapidez, el trabajo que debe desarrollar las neuronas. Entonces, es un ejercicio para viabilizar o agilizar el funcionamiento de las neuronas. Y es el manejo de palabras también. Por ejemplo, en el tema estamos viendo los géneros literarios. Entonces tenemos el género lírico y épico, el que corresponde a literatura. Y cada uno tiene su propia estructura. ¿Bien? Vamos al ejercicio 7. Clasifica con diferentes colores las especies literarias de acuerdo al género que pertenece. Bien, entonces, poema épico, a ver, vamos a ver. En el poema épico, vamos a ver que pertenece a ver, en poema épico tenemos la fábula, pertenece al poema épico. Bien, entonces, tenemos madrigal, entremés, drama, cantar de gesta. Ya, entonces clasifica con diferentes colores. Entonces en género épico vamos a clasificar, eso sería en otro espacio. Todo lo que es género épico va a ir acá. Mito, vamos a suponer que es el color verde, el género épico. Pinto de verde, mito, leyenda, fábula, epopeya, cuento,
y novela. Todo eso pertenece al género épico o género narrativo. A ver, todo lo que es género lírico, todo lo que es poesía. A ver, todo lo que es poesía. Madrigal es poesía. Elegía es poesía. Elegía es poesía. Égloga es poesía. Oda es poesía. Entonces, a la poesía, al género lírico, lo vamos a colorear con anaranjado. Con anaranjado. Ahora, vamos a ver todo lo que es género dramático. Vamos a utilizar el color celeste. Entremeses al género dramático. Drama es al género dramático. Comedia es al género dramático. Tragedia es al género dramático. Entonces, ¿qué colores hemos utilizado? Hemos utilizado celeste, anaranjado y verde para el género épico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en el 7? Está completo el ejercicio. 8. Dice, analiza y marca la relación incorrecta. Obra, género literario, luego fundamenta tu respuesta. Vamos a identificar la relación incorrecta. La Ilíada pertenece al género épico, está bien formulado. Paco Yunque, el género narrativo, bien. 100 años de soledad, narrativo. Alma América, no es narrativo. Trilce, lírico. Entonces, ¿qué me dice? Analiza y marca la relación incorrecta. Lo incorrecto, ¿sabes cuál es? Alma América. Alma América es una composición poética de José Santos Chocán. Y entonces pertenece al género lírico o poesía, pero no es narrativo. Entonces la D es la incorrecta. Ya estoy explicando. ¿De quién compuso Alma América? Alma América es una obra poética compuesta por José Santos Chocano, poeta de la literatura peruana, modernista. Bien, narrativo no lo es, entonces es la incorrecta. 9. Sintetiza y escribe 2 características de cada género literario. Ya. Entonces, 2 características del género épico. Sus personajes son héroes, guerreros valerosos, valientes, participan los dioses. Bien, género dramático. El diálogo es el elemento fundamental. Existe la representación de personajes. Punto y coma. Su estructura es por actos y escenas. Se desarrolló la pregunta 9. ¿Alguna pregunta al respecto? 10. Investiga y completa el cuadro con los datos solicitados según sus conocimientos literarios. ¿En qué orden se va a desarrollar? Obra, autor, país, género, especie. Entonces, el avaro. Su autor es Molière, comediógrafo universal francés, literatura neoclásica. El autor del avaro es Molière, autor francés. País, Francia. Género, dramático. Especie, comedia. No es tragedia ni drama. Está respondido en la primera línea. La piedra cansada. Autor, César Vallejo. País, Perú. Género, lírico, pues poesía. Especie, poema. ¿Anotaron? Padilla, ¿anotaste la piedra cansada? ¿Quién ha compuesto?
Sí, Padilla, profesor. ¿quién ha compuesto La Piedra Cansada? César Vallejo. Cuando no lo hayas anotado, pregunta. Profe, Estás en tu derecho. ya, Profesor, no lo ha anotado, repítase. ¿Ya? El autor de La Piedra Cansada es César Vallejo. Género, lírico, especie, poema. Vamos a la Ilíada. En el tercera línea, Ilíada, autor Homero, Homero con H. No el Homero de figuras de dibujos animados de la televisión, ese Homero no. El Homero con H del poeta griego. La Ilíada, Grecia, países Grecia. Género épico. Entonces, especie es epopeya. Epopeya. Una epopeya son narraciones extensas donde se presenta héroes valerosos. Bien, con eso hemos terminado esta práctica de los géneros literarios. ¿Alguna pregunta al respecto? Están respondiendo las preguntas. A ver, Nicolás, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya. ¿Puedes leer brevemente tu argumentación? Ya, profesor. En voz alta. Ya, profesor, un ratito que lo tengo que buscar. Ya, Lo te voy había preguntando guardado. a alguien más. Adriana, Sí, profesor. lee tu argumentación, por favor. ¿De la exposición? Sí, de la exposición. Bueno, ahorita mismo voy a abrir el PowerPoint porque recién me acabo de unir porque Ya, ahorita ya está yendo sin vas internet. identificando el archivo, te vuelvo a llamar. Tupa, Sí, profesor. Profesor, ya lo tengo, ya ¿Profe? tengo el archivo. ya, muy bien, empezamos, Padilla, Ya, profesor. en voz alta. Ah, profesor, un ratito que ya lo perdí de nuevo. Ah, ya, bien. Díaz, aliste su argumentación. Díaz, Todavía no le he hecho, profe. pero ya tienes el tema escogido, ya Sí. tienes el tema. Profe, yo también, yo ya tengo el tema escogido, pero ya le estoy avanzando más o menos. Ya. Entonces, hay que tener presente eso. Ya. Luz María Larco, ¿puedes repetir tu argumentación, niña? Para que el resto escuche. Profesor, no lo he avanzado mucho. Ah, ya. Entonces será mañana. ¿Ya tienes Padilla? No, profesor, no lo encuentro. Se Lo perdió siento. el archivo. Debe tener en la Sí. máquina. Sí, Entra profesor, ya siempre lo al tenía, archivo. pero creo Profe, que yo, lo cambié con otro. profe, yo sí he hecho mi exposición y pues le he avanzado poquito a poquito, la estoy Sí, en avanzando la con la clase ayuda de anterior te la profesora de escuché. psicología. Sí, lo escuché, pero siempre en cada clase hay que repetir porque oportunamente ya no va a ser leído, sino ya es manejo de exposición. Entonces, para poder corregirle algunos términos, algunas palabras, es de suma importancia. Bien, entonces, por ejemplo, argumentamos la expresión, un ejemplo de argumentación. El poeta nace y el escritor se hace. ¿Qué significa eso? Como argumento es, el poeta tiene una imaginación amplia, posee una inteligencia en el manejo de las palabras y en su imaginación abarca el ámbito de belleza y estética en la composición y el uso de las palabras. Profesor, ya lo encontré. Ya muy bien, lo escucho, Padilla. Ya. Profesor, sería como el razonamiento lógico es definitiva es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica mediante esta clase de razonamiento. Se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Muy bien, Profesor. ya, muy bien. Entonces, ahí tienes que agregar varios ejemplos de premisa. Por ejemplo, yo te voy a dar una premisa. En la premisa, ¿cómo funcionan las neuronas en un proceso mental? No. En un proceso mental las neuronas van funcionando en este orden. Las neuronas reciben reacciones y empiezan a pulsar.
y entre neurona y neurona se conectan por los axones, que son unos conductos, unos tubos. Y por ese conducto o axón van pasando pulsaciones. Y si se detiene la pulsación, es porque nos olvidamos. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿no? Benjamin Franklin, ¿cuál es su primer invento? Tendría que razonar en ese momento. Cuando no respondo, es que el axón se detiene y no pasa transmisión a la otra célula, a la otra neurona. Entonces creo que uno de sus inventos es la bombilla eléctrica, lo que ahora manejamos hoy día, pues los focos, como lo llamamos, en la luz eléctrica en la casa, ¿no? Focos de diversa índole. Eso fue un invento de Benjamin Franklin. Entonces, él por cada invento ganaba mucho dinero, creo que expliqué también, ¿no? De él nace esta expresión, el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque él no podía perder el tiempo. Su tiempo estaba dedicado a inventar, inventar, inventar. Y cada invento lo vendía, pues. Profesor, Claro. Pregunté, Adriana. profesor, dentro de la exposición, puedo hacer una mini historia, un mini cuento, algo parecido. Por supuesto. Ahí está la Para dar argumentación un justamente ejemplo, en el ejemplo. Tú para puedes dar un contar la ejemplo de cómo historia, se ¿no? manifiesta el bullying. Exacto. Ajá. Sí. Ahí está el Em, sustento de la argumentación. ya. Por ejemplo, le digo, ¿no? Para todos, para que mejore. Su argumentación tiene que estar acompañado por enunciados. Y si hay pocos enunciados, ¿cuántos ejemplos pone? Por ejemplo, les digo, ¿no? Si ustedes tienen permiso a visitar donde su primo o su tía, 1 hora, pero llegan después de 3 horas, papá y mamá le van a decir, ¿por qué te has demorado tanto? Tú tienes que argumentar 1, 2, 3. Ejemplo, uno dirá, no, es que mi primita se cayó de la escalera y yo no lo podía dejar solo en la casa porque mi tía se fue a la posta. 1. 2. Mi tía me recomendó que me quedara 1 hora más para poder apoyarlo. 3. El tiempo que demoré, mi tía se demoró más de la cuenta y es por eso que estoy llegando después de 3 horas. O sea, estás argumentando a tu papá, mamá, por qué llegaste tarde. Entonces, el enunciado, llámese en forma afirmativa o en forma interrogativa, tienen que responder con ejemplos. En eso consiste la argumentación. Es igual, por ejemplo, ¿no? Desapruebas el curso de química. Tu papá y mamá te dicen, pero ¿por qué has desaprobado el curso de química? Tienes que argumentar el por qué. No le entendí al profesor, se me perdió la separata, me faltó tiempo para poder repasar el ejercicio, o el ejercicio anterior no lo comprendía el profesor, como es secuencial, etcétera. Tienes que argumentar 1, 2, 3 y con ejemplos también, ¿no? Con ejemplos. Es igual, por ejemplo, cuando el sabio Raimondi vino al Perú, dijo, ¿no? El Perú, un país subdesarrollado, recorrió muchas regiones, dijo al final, el Perú es un mendigo sentado en banco de oro. Un lingote de oro, ¿cuánto vale? Y un banco de oro, ¿cuánto costaría? ¿No? Creo que con un lingote de oro podría comprar hasta 6 automóviles 00 kilómetros, dependiendo de la marca. Entonces, con eso quería decir el sabio Raimondi, este italiano sabio, que el Perú tenía todo para ser rico, pero era mendigo, pues, como hasta ahora lo tenemos, ¿no? Hoy en día con nuestra riqueza no podemos salir del subdesarrollo, uno por la corrupción y las empresas extranjeras que se hacen ricas, no yendo muy lejos, la chilena, ¿no? Las empresas chilenas se hacen ricos día a día con los recursos naturales. Y el peruano con su propio recurso no pudo hacer o no puede sobresalir sobre ello. Entonces, argumento, ejemplo 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Entonces, siempre, como tú dices, ¿no? Puedes ir a internet, donde sea, para rescatar los ejemplos. Rescatas los ejemplos y ahí está justamente la argumentación que defiende tu enunciado o llámese tu premisa o llámese tu tesis, ¿no? O tu afirmación. Bien, entonces en eso está el detalle, la ventaja, la calidad, cuánto también manejas ya en el concurso va a ser solo de expresión oral. Entonces, en estos primeros momentos de ensayo tiene que, bueno, se está exigiendo que sea narrado, ¿no? Narren, una vez que ya lo narren, van a tener facilidad de palabra. Miren, hay personas que no necesitan una hoja de papel para poder hablar a un público, porque son sus propias habilidades. Y hay personas, por mucho que tienen estudios, necesitan una hoja de papel para leer un discurso, y otros no lo necesitan.
Eso equivale a inteligencia propia, pero obedece también a la práctica que tengan, a la destreza que tengan. Bien, entonces ahí retomaba pues el ejemplo, ¿no? En la premisa que habíamos anunciado, el poeta nace y el escritor se hace. Eso quiere decir que el poeta ya nace con ese don. ¿Qué cosa es don? Don es lo que tenemos, esa cualidad imaginativa, propia, innata, desde que nos hemos formado como seres. En cambio, el escritor con la práctica se puede hacer, pero no todos, dependiendo también en algo su imaginación. ¿Bien? Algo, ¿no? Algo de creatividad tenga. ¿Bien? Entonces, desde luego que el poeta ya nace con ese don, con esa cualificación, con esa aptitud, con esa cualidad. Entonces, es igual, la inteligencia de un niño, de una persona ya es innato. ¿Cuántas neuronas lo maneja en su cerebro? ¿Con qué cualidades? Por ejemplo, el poeta Mariano Melgar, según la información que se tiene de acuerdo a a los 3 años ya sabía leer y escribir. 3 años. Bien. O el poeta Lope de Vega en España, el español mejor dicho, también a los 3 años ya sabía leer y escribir. Si nosotros vemos en nuestros familiares con 3 años no sabe leer y escribir un niño, todavía está en camino de preparación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Que hay algunos niños que ya nacen con cualidades propias, ¿no? Así el poeta nace con esa cualidad, ¿no? Con esa cualidad de esa imaginación profunda de poder interpretar y poder decirlo con otras palabras, su imaginación creativa. Bien, entonces estamos ahí. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, mañana sí, ya, no se olviden para el día de mañana que ya deben traer sus escritos, para hacerles algunos alcances y para que perfeccionen también su argumentación. Bien, entonces con esto, si no hubiera más preguntas, ya paso a cerrar la sala. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, hasta el día de Profe, mañana. mañana le presento entonces la exposición que estaba avanzando. Estaba Sí, sí, investigando, lo estuve que ha investigando avanzado sobre, tiene que leerlo para estuve hacerle algunas avanzando, correcciones. sí, estuve buscando una historia por páginas de Google y encontré una que se llama de una tal Marion. Ya, Es francesa. claro, Y si deseada la puedo leer, nada más. claro, sí. Está muy bien eso, siempre con ejemplos. Ya, muy bien. Entonces, hasta el día de mañana.